Muy buen día, ya estamos al aire. Es viernes 9 de febrero, inicia carnaval, nos vamos de feriadito. Y bueno, realmente San Pedro, al menos en Guayaquil, nos ha jugado carnaval. Mañana tremendamente lluviosa en Guayaquil y entiendo que en varias zonas de la costa del país. Información importantísima que se generó también sobre la noche de ayer, la captura de Hernán Luque Lecaro en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, con fines de extradición por parte de Interpol Argentina. Noticia que vamos a ampliar sobre el final del noticiero, junto con otras noticias que incluyen también la aprobación en la Asamblea Nacional del paquete que envió Daniel Noboa, el cuarto paquete enviado por Daniel Noboa de Ley Económica Urgente, que incluye la extinción de dominio, la reforma a la ley de extinción de dominio. Pero vamos a hablar de dos temas importantísimos que ustedes me han visto hablar, de los que ustedes me han visto hablar permanentemente durante los últimos días. El primero, yo tenía varias semanas queriendo tener aquí a Nelsa Curbelo. Para quienes no sepan quién es Nelsa Curbelo es una persona que tiene décadas trabajando en temas de violencia juvenil, de pacificación de los barrios y de recuperación de las juventudes. Es tremendamente importante tener su voz. Lamentablemente Nelsa ha estado con algunas situaciones personales que no le ha permitido estar con nosotros. Hoy ha hecho un gran esfuerzo para poder estar con nosotros en esta mañana y vamos a tratar de escucharla y aprender. Y ojalá también muchas de las autoridades puedan tener sus oídos y sus ojos puestos muy bien en lo que Nelsa va a decir. Luego de eso, también hablaremos de la despenalización de la eutanasia para ciertas circunstancias, bajo ciertos requisitos, y hablaremos con Ramiro Ávila, ex juez constitucional y abogado de Paola Roldán, la persona que plantea ante la Corte Constitucional este pedido de despenalización de la eutanasia. Pero antes tengo que contarte que CENEL te informa. Estas son las tres noticias que nos conectan contigo. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del Cantón Pichincha ya cuentan con electricidad y alumbrado público. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del Cantón Durán. Obras de inversión para construir el Ecuador, CNLP. Bien, sin más dilaciones, vamos a poner a Nelsa Curbelo en pantalla. Vamos a iniciar con nuestra entrevista. Nelsa es escritora, es activista por la paz, es experta en derechos humanos y la no violencia y la resolución de conflictos, principalmente, como les digo, en las juventudes, en los barrios conflictivos donde las juventudes están expuestas a situaciones tremendamente violentas. Yo quiero conversar con Nelsa, como les digo, hace muchas semanas y la recibo con un enorme gusto y con un gran abrazo. Muchas gracias, Nelsa, por dedicar su mañana a la contra. No, muchas gracias a ustedes. Lamento que me haya tenido que buscar tanto. No, lo bueno siempre se busca, Nelsa, y yo profundamente agradecido de tenerla hoy con nosotros. Gracias a usted. Nelsa, tenemos muchas semanas hablando aquí y a veces somos la voz disonante, ¿no? En una sociedad que a ratos parece satisfacerse en la violencia, comprensible o no desde las cosas que ha debido enfrentar en sus espacios públicos y el terror que hemos tenido que habitar los ciudadanos, pero llama la atención que frente a ciertas circunstancias que normalmente serían tomadas por abuso, la gente las toma con satisfacción y pide más violencia. Usted, Nelsa, ha vivido la violencia, ha tomado el toro por los cuernos, le ha tocado enfrentar situaciones similares a estas en los barrios populares y acercar a los distintos, a los contrarios de esta lucha en las calles. Cuéntenos un poco cómo observa toda esta situación, Nelsa, y cuáles son los puntos críticos tanto de la violencia en los barrios populares
como la violencia que de alguna manera, con la que de alguna manera espera y aspira a responder la ciudadanía a ese terror. Bueno, yo concuerdo con usted, es decir, creo que la violencia es el recurso fácil, es una reacción, es una respuesta de reacción, en general es una respuesta de reacción de miedo, de aquel que no tiene el poder. El que tiene poder no necesita la violencia, basta a veces su sola presencia, como es el caso de los militares. Si ellos vienen, todo el mundo se para. Pero a lo que voy estamos en una sociedad que está como inmunizándose contra la violencia. Es decir, la violencia es parte de la vida, es parte del lenguaje, es parte de la comunicación, es parte de las telenovelas, es parte de todo. Y por lo tanto nos acostumbramos de tal manera que creamos una especie de insensibilidad a lo que eso significa y a lo que eso es. Y en momentos en que estamos tan preocupados, a veces angustiados por el miedo que nos domina de salir a las calles, de las muertes que hay, esa es la reacción primaria, como la es de cualquier, yo diría, animal acorralado. Pero los humanos creo que tenemos otras posibilidades de responder y de actuar. Que hace falta la fuerza para reprimir grupos violentos es evidente. Es decir, el uso legítimo de la fuerza lo tienen la policía y los militares, los demás no. Segundo, es legítimo de la fuerza en caso de que se requiera. Esa fuerza no es para matar al que ya lo tengo ahí vencido y que se entregó, no es para torturarlo y molerlo a golpes, no es para eso. Cuando es para utilizarla en caso de que yo la requiera, pero no para hacer una especie de abuso de poder, de demostración de quién es el que manda, porque genera además en la sociedad una respuesta de imitación. Yo decía que había visto en el barrio unos niños jugando a la guerra, juegan a la guerra ahora. Y resulta que le estaban dando con una caña a uno que tenía unas cuantas cañas, que es fácil de encontrar en el sector, a uno que tenía en el suelo, y le habían puesto el pie arriba y le daban, y vinieron los vecinos y lo separaron. Bueno, ¿eso qué muestra? Y fue por azar que yo lo vi, pero también he visto otras reacciones similares. Y cuando yo tengo un Twitter light totalmente light, no me pasa en general las cosas más nefastas. El algoritmo debe haber dicho esto no es para ella. Pero el otro día abro el teléfono y ¡plum! Un video con un militar que golpeaba a una persona que estaba en el suelo, no sé si era con un cuero, porque no parecía ser una cosa plana, pero aquello realmente me impactó, porque parecía una danza. Es decir, el movimiento para arriba, el golpe, para el otro lado el golpe, con las piernas abiertas, era la danza del terror, la danza del golpe. Y en el suelo una persona que gritaba y se retorcía, y el comentario, ¿qué pasa eso? Yo estoy de acuerdo, ¿y usted? Entonces, yo le dije, yo no. A ver, no respondí, pero además, es lo que decía el otro día en un artículo que escribí, yo me pregunto, este militar, que es tan ser humano como yo, que ejerce la violencia de esa manera, cuando va a la casa, ¿qué hace con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo responde? ¿Responde con cariño, con amor, con cuidado, con ternura? ¿O también responde de esta manera para la que él está formado y de cierta manera insensibilizado? ¿Cómo es? ¿Cómo estamos construyendo esta sociedad? Porque las víctimas no son solamente las víctimas que vemos, también somos víctimas todos los otros que nos ponemos. Yo decía, nos ganan la guerra cuando nos obligan a comportarnos como los delincuentes. Nos ganan la guerra ellos, porque nos obligan a ser como ellos, a golpear como ellos, a estarnos defendiendo como ellos, a no confiar en nadie como ellos, y por último, a mentir como ellos. Y eso cambia una sociedad. Qué gran frase. Nos ganan cuando nos empezamos a comportar como ellos. Sí. Es muy real. Pero ¿qué pasa, Nelsa? El otro día conversábamos con Andrés Williams, que es un docente de la Flaxo y que viene haciendo con la Flaxo una investigación sobre la narcocultura, sobre el ingreso de la narcocultura, la necropolítica, ¿no? La llama él. ¿Qué pasa cuando
desde todos los ángulos estamos invadidos por referentes, por lógicas, por relatos, y estamos hablando incluso desde las megaproducciones de Netflix hasta las propias cosas que usted dice, ¿no? Hoy por hoy, y quiero que se me entienda aquí, yo no quiero denostar el uso legítimo de la fuerza, que es necesario en este momento, pero si un niño juega a pisarle la cabeza a otro y caerle a cañazos, hoy por hoy puede estar emulando a un mafioso o a un militar. Del mismo modo, exactamente, con la misma conducta. Entonces, si a eso le añadimos el recurso, el relato político que se instala, que es lo que usted me decía de Twitter, ¿dónde tenemos la salida? Así es, por lo menos en tomar conciencia, porque sí, porque los niños de sectores populares muchas veces quieren ser narcos. Su modelo es el narco tiene dinero, el narco tiene carros rojos grandes, el narco tiene poder, yo quiero ser narco, es su modelo. Es decir, no tiene ningún sistema de defensa contra esto, sino un sistema de emulación. El narco es el que organiza las fiestas, el narco es el que en Navidad trae regalos. Yo quiero ser narco, es su futuro como yo quiero ser profesor o quiero ser médico. Eso es absolutamente grave, por un lado. Entonces, la primera cosa que nosotros como sociedad, creo yo, tenemos que hacer es tomar conciencia, porque si no lo vemos y seguimos apoyándolo, somos parte del problema. Es decir, lo primero que tenemos que decir es, las guerras no son bonitas en ninguna parte y acá decimos que estamos en guerra interna. Vamos a tener cosas que son realmente duras, porque las guerras no son así de abrazos, son de otra cosa. Pero de ahí, hacer una sociedad militarista que piensa el mundo como si estuviera en guerra, hay varios pasos muy graves. Y los primeros quizás que tienen que tomar conciencia de esto son todos los que de una manera u otra están encargados de la educación. Las familias ni hablar, pero los profesores, los que estamos, porque me incluyo, porque me interesa, metidos en la formación de los demás y también viéndonos a nosotros mismos, porque somos parte del problema. Nosotros, si no sanamos un poco este profundo miedo que tenemos y esta rabia e ira que se manifiesta en la sociedad, no podemos producir otra cosa porque no produce rosas cuando usted sembró papas. Entonces, hay que parar, hay que reflexionar un poco. Es lo que usted dice, yo estoy absolutamente de acuerdo con que había que tomar medidas y medidas drásticas. Lo he dicho desde hace años, lo dije cuando estaba en la comisión, firme motivo de salida de la comisión, ahí no se podía dialogar, había un Estado dentro de otro Estado, lo máximo que podíamos tener era una tregua y además todo estaba infiltrado en narco. Entonces acá hay otras cosas que hacer y esto hay que pararlo. Es decir, usted cuando está en un incendio, para el incendio, después averigua. Fue cortocircuito, hubo una llama, una vela que se cayó, ¿qué fue lo que pasó? Explotó el gas, pero primero para el incendio. El incendio hay que pararlo y creo que lo están parando. Creo que lo están parando bien. Lo grave es cuando nosotros no nos damos cuenta que eso es un incendio y queremos tratar todo el resto como si también fueran incendios, y no lo son. Es decir, todo el resto de las actividades que nosotros tenemos que hacer son otra cosa. Esto de parar el incendio requiere gente profesional, formada y especializada. Yo creo que no todos los elementos de las fuerzas del orden están formados en gestión de conflictos, en asistencia a crisis, porque ellos también están en crisis. Ellos salen y saben que se enfrentan a la muerte. Ellos también son como el hijo del vecino de acá, solo que es mi policía o militar, también tiene miedo y también va a responder antes que le hieran, salvo que tenga una formación muy buena, profesional, que le permita manejar crisis, manejar armas en situación de crisis, manejar el estrés, manejar el miedo, y eso es importante que nuestras Fuerzas Armadas y Policía sean formados así, y también que sean formados en gestión de conflictos, cuando todavía eso no se dio. Ahora estamos interviniendo en el conflicto, pero hay que prevenir el conflicto y después va a haber que curarlo, porque esto nos va a dejar secuelas y hay que curar esta sociedad. Por eso es importante lo que usted está haciendo y promover diálogos que nos permitan pensar,
no para oponernos, no para criticarnos, no para decir este está con los delincuentes o al revés, sino para entender que aquí hay un problema mucho más de fondo. Un problema que pasa no solo por el país, pasa por todas las relaciones internacionales, porque este problema no es solo nuestro. El narcotráfico es un poder económico transnacional. La economía es muy importante, por eso atacar la economía es fundamental. Pero pasa por los soldados que tiene, que son estos chicos, unos más pequeños que otros, que los ponen ahí como carne de cañón para vender, para ser sicarios y para ir creciendo en la formación del crimen. Esto hay que pararlo, esto hay que pararlo. Y yo he estado en talleres con niños de sectores populares y de los otros también, y de 20, 3 ya eran sicarios. En cada uno de los grupos había por lo menos 3 fácilmente identificables, porque he estado 3 días de muchas horas con ellos, y al final ellos cuentan. ¿Y qué es lo que dicen? Pero el mundo es así, las cosas así, ¿usted por qué se preocupa? No, uno se acostumbra, no pasa nada. Y usted tiene ahí, después ya a veces se producen cambios, y cuando usted los ve, a mí me da una mezcla de ternura y pena enorme, porque sé que este ser humano puede ser otra cosa, pero si no lo atajamos a tiempo, no lo apuntalamos, no le damos otros elementos, se va al abismo. Y después ya una persona que ha matado a otro es muy difícil, hay algo roto en su interior que después es muy difícil de poder reparar. Se puede rescatar, pero siempre quedará algo que no debió nunca suceder. Y cuando atacamos a los niños, a los jóvenes, y dice hay que darlos porque estos son todos, yo entre mí pregunto, bueno, a ver, hay 5.000, 6.000 personas presas en este momento, no sé dónde, pero presas. De eso mucha parte es joven. Estos jóvenes tienen todos desquicios psicológicos, nacieron así o los hicimos así. Porque cuando se trata de los demás, sí, pero si se tratara de mi hijo, de mi nieto, de mi hermano, yo prestaría un poco atención. Yo conozco jóvenes que los conocí de chicos y los veo ahora en lo que están convertidos y digo, no puede ser. Tenía un futuro brillante, pero brillante, brillante. Recuerdo una niña, por decir, perdone que hable así, pero una niña que le hicieron un test y daba inteligencia superior a lo normal. Pensaron que se habían equivocado, entonces hicieron otra vez inteligencia superior a lo normal, pero así, de lejos, en una familia absolutamente disfuncional. La vi después de unos 10 años, ya era una jovencita, estaba dedicada a la prostitución, al trabajo sexual, no quiero saber cómo está ahora, y cuál era el potencial que tenía, y dónde se crió. Entonces, como sociedad tenemos una deuda muy grande que tenemos que intentar entre todos ir cada uno en lo que pueda ir reparando los huecos que tenemos. ¿Cómo dejar de hacer que nuestras juventudes populares sean descartables, aun cuando tienen herramientas maravillosas? ¿Cómo disponer alternativas cuando ya vemos, ¿no? Lo que decía yo, ¿no? Está invadida de violencia desde el videojuego, desde lo que pone en televisión y desde lo que ve en la esquina de su casa? Verá, yo creo que no es solo la juventud descartable, lastimosamente tenemos juventudes descartables, pero también las juventudes con mayores posibilidades, las juventudes que estudian en buenas universidades, llamada buena porque sí son buenas algunas, pero porque además pagan, ¿no es cierto? Bueno, todo esto, cuando uno contempla un poco qué es lo que pasa, cómo son sus fiestas, qué consumen y todo lo demás, el problema no está solo en las clases populares, está más allá. Está en los lugares donde actualmente se venden cosas, mejor ni digo. Bueno, ya, entonces hay un problema de fondo que consiste por qué los seres humanos buscamos la felicidad fuera de nosotros o de las relaciones, por qué se necesita la droga. Porque no es solo que es una empresa que produce dinero, da dinero porque yo la compro porque la necesito. ¿Y por qué usted la necesita, esta droga? ¿Por qué para ser feliz, para tener un rato de euforia, usted necesita comprar esto? ¿Cuál es el quiebre interior que hay en las sociedades desarrolladas y en las nuestras y en las pobres y en todas, que hace que los humanos estemos dedicados como locos a ser cada vez más felices
enloqueciéndonos y matando a los demás. Ahí hay algo que no se toca, que supera, o que no que supera, que profundiza el hecho de todas las redes, los sicarios y las armas, que tiene que ver con el sentido de la vida. Y ese sentido de la vida hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que permitir que los jóvenes descubran cuál es su propósito de vida. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? El Estado tiene una función, tiene un rol, tiene que asegurar la educación, pero además cada uno de nosotros, ahí donde estamos, yo conozco y se está haciendo, hay todo un grupo acá enorme en Guayaquil que busca las escuelas seguras, son gente que hay grupos que tienen una red de educación, que el otro día hicieron cosas hermosísimas con los jóvenes a nivel de propuestas, de recreación, de arte. El arte creo que es una de las cosas que hay que rescatar muy rápidamente. Conozco en Esmeraldas todo lo que es la Nación de Paz, el trabajo espectacular que hace con las escuelas, con los colegios, con los niños, con resolución de conflictos. Solo que eso no sale en las noticias, porque hay otras cosas que nos empujan, porque mire usted, mataron acá, mataron allá, secuestraron en otro lado, y entonces no sabemos que hay otros que están de verdad aportando y empujando el carro. UNICEF está haciendo un buen trabajo con la sociedad civil, no solo con los gobiernos, a nivel de encontrar salidas, está creando comunidades protectoras de otros. Hay en Esmeraldas lo que se llama el protocolo fantasma. Esmeralda en una zona de guerra, dentro de la guerra, que ayuda cuando ve que hay que sacar a alguien, lo saca. Y no, claro, eso no se publicita, porque si usted dice a quién saca, no tiene efecto, pero que si hay peligro, lo van a sacar y hay gente que se moviliza, lo lleva, lo trae, lo pone en un bus, le da algo de dinero y lo acoge en otra parte. Todo eso está pasando. Pero ¿quién lo dice y quién lo sabe? Ustedes son la contrapositiva, diría. Bueno, esta contrapositiva, ese tipo de cosas. Ayer conversaba con uno de los chicos que trabajamos cuando eran pandillas, y que ahora tienen 3 empresas y dan trabajo a 18 jóvenes y que tienen una vida de cambio. Va a salir un reportaje sobre ellos, qué sé yo. Es posible, pero también tenemos que ser alimentados con eso, porque solo si nos alimentan con los desastres y con los golpes que hay que dar para que la gente se comporte bien, vamos a creer que solo golpeando y dándoles un desastre de golpes, casi torturándolos, la gente cambia. Y bien no, la gente también puede cambiar de otra manera. Hay que ser exigentes, no se puede estar con agua de rosas, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que entender que por otro lado se pueden cambiar mejor las cosas. Estuve en una cárcel de Barcelona, en cárcel de jóvenes, y esa cárcel, ahí me encontré con 3 ecuatorianos y uno que conocía, y jóvenes, y resulta que eran casas, era un campo grande como la regional, digamos, enorme el espacio, pero en vez de ser pabellones, eran casas. En cada casa, no sé si eran 8, más o menos los que estaban ahí. Muy bien. ¿Y qué hacían? ¡Pum! Se levantaban, a bañarse rápido, ejercicio, desayuno, y la mitad de los chicos ahí que estaban ahí iban a talleres, a aprender mecánica, lo que sea. La otra mitad se iba a estudio. Ese estudio estaba refrendado por un colegio cercano. Pongamos aquí el Vicente Rocafuerte, un colegio cercano grande, muy bien. Entonces, los que estudiaban ahí, cuando se graduaran de bachilleres, salían como graduados en el colegio, no en la cárcel, para empezar, porque eso si no los limitaba después en su futuro estudiantil. Y al revés, los que estaban en los talleres de mañana estudiaban de tarde y los otros para allá. Comían juntos. A mí me dieron la comida que comían ellos, que hacían ellos, y estaba perfectamente bien, todos comían igual, desde los guardias hasta no sé qué. Bueno, tenían de noche 1 hora para sentarse y ver televisión controlada, porque no veo por qué cuando dicen todo lo que sacaron de las cárceles dicen sacamos televisiones. Y yo les digo, pero a ver, ¿qué hace un preso sin nada, sin taller, sin nada? ¿Qué quiere que haga? Claro. ¿Se vuelve loco? Bueno, déjenle la televisión, pero ya que estamos, póngale programas, porque se puede hacer en circuito cerrado, de aprendizaje, de concierto, de lo que le parezca, pero utilice eso para bien, en vez de estar todo el tiempo sacando todo y diciendo que todo está mal. No sé si me explico. Bueno, y después de noche,
cuando ya llegaban las 8, las 9, todo el mundo recurría y ahí sí los encerraban detrás de reja y con candado. Todos estaban, nadie podía salir y estaban solos, cada uno en su celda con su esto. Pero durante el día aprendían un oficio y estudiaban las dos cosas al mismo tiempo. No tenían tiempo para pensar muchas maldades, porque además tenían monitores ahí todo el tiempo y gente preparada, y sí que se producen cambios. No salen para nada igual que como entraron, evidentemente que no. Entonces, no digo que hay que imitar exactamente igual, pero hay que aprender de experiencias positivas, ver qué cosas aquí se pudieron aplicar, cómo se pudieron aplicar, que sea eso, una rehabilitación, sobre todo con los jóvenes, que son altamente rescatables. Importantísimo lo que dice Nelsa, porque estamos dentro de una conversación sobre la imposibilidad de rehabilitación de estas juventudes, ¿no? ¿No? Sí. A partir de que se instala la lógica de que es imposible rehabilitar, entonces se anulan los derechos, no tienen derechos porque ya no se pueden rehabilitar. Y es muy importante establecer en qué casos se pueden y en qué casos ya no se puede rehabilitar, y más bien hay que extraer a esta persona de la sociedad para que no haga daño. ¿Cómo Ahora, para se eso establecen esos parámetros? Hay psicólogos especializados, es decir, es muy raro, con todo respeto, es muy raro que en los jóvenes usted descubra un psicópata total o un sociópata total, eso ya hacen más adultos, pero eso, el común de los mortales, de los chicos que llegan a delinquir, no tienen una enfermedad psicológica, no, se hicieron, la sociedad nos hizo, Los como a mí y engulló a ustedes. Es el contexto que lleva a respuestas de lo que los jóvenes hacen, que se convierten en hábito, en costumbres y en maneras de ser, pero no porque todos tengan una patología psicológica. Si realmente hay una patología psicológica, y de hecho hay gente que son asesinos en serie, bueno, para eso están los profesionales que pueden descubrir y tener, diría yo, la capacidad de decir, requiere una atención absolutamente especial, no se lo puede dejar con los demás. Pero los otros, los normales, los chicos normales que hacen lo que hacen y cometen los delitos que cometen, hay que acompañarlos y permitirles salir de ahí. No podemos decir, hay 5.000 personas acá que no le aplicamos la pena de muerte porque no podemos, porque está contra la ley, pero dejarlos solos, encerrados en una celda sin nadie más y comiendo no sé qué, es una pena de muerte a cámara lenta. Entonces, necesitamos realmente, como si habláramos de otros que no fuéramos nosotros, ver las posibilidades, porque estamos tan apasionadamente metidos dentro, tan involucrados personalmente y como sociedad, que no lo vemos o no creemos, pero tenemos que aprender a solucionar el problema viendo las diferentes posibilidades que sí las hay, las experiencias positivas que también las hay, sabiendo los límites, porque no estamos con el agua de rosa, estoy de acuerdo, no es esto que mira usted, pobrecito, los vamos a defender. Sí, y todos los otros a los que ellos hicieron daño, todos los que han dejado lisiados sin dinero o sin parientes, ¿qué pasa? También necesitan ayuda. Yo tengo una experiencia, pero absolutamente, ¿cómo diré? Muy fuerte, que funcionó. Yo no digo que funcione siempre. Digo que a mí ese caso me conmovió y me conmueve cada vez que lo cuento. Un chico de unas organizaciones populares dedicadas a los demás de ambientes cristianos trabajaba con los jóvenes. Otro joven, más chico que él, lo mató. Vino un día y disparó y lo mató. La tragedia de esa familia, que además tenía muy claro el servicio a la comunidad, que pretendió ayudar a todos, aquello fue absolutamente devastador. Absolutamente. No, porque no era solo, era el hijo que me mataron, pero además era el hijo que se dedicaba a trabajar con ellos y que los quería. Bueno, ya. Dos casos un poco así. Yo, por otro lado,
sabía que unos chicos de 13, 14 años habían cometido delitos muy graves y no quería que me dijeran exactamente cuál, porque, porque los tenía que denunciar. Yo quería ver cómo podía hacer para que esto salga de otra manera. Bueno, de alguna manera se relacionaron estos chicos con esa familia y otras que estaban en esas situaciones. ¿Y qué pasó? Estos chicos fueron llevados a cuando era la fiesta de cumpleaños de la persona que fallecía, que no estaba. Fueron llevados a la fiesta de Navidad, fueron llevados a todas las fiestas que reunían las familias y pudieron, como diría yo, y fueron tratados, porque la familia no tenía claro quiénes eran estos, como si fueran los hijos que faltaban. Uf. Son profesionales, graduados en la universidad. Uno de ellos médico, excelente. Y después ya supieron cómo eran. Y la familia los había adoptado como el hijo que faltaba, como el que no tenían. Y estos dieron un vuelco absolutamente diferente. Eso requiere casi una heroicidad impresionante de parte y parte. No digo que todos tienen que ser así, digo que esas cosas existen. Las familias y los nombres no se pueden dar, pero tampoco por los profesionales, porque si usted se llega a enterar después que nunca más va allá, dice, ¿y este quién era? Era, no es. Y de otros igual, por eso yo nunca he aceptado escribir sobre el trabajo con las pandillas ni nada de eso, porque si identifica quiénes son, no pueden creer que este sea ahora el jefe de bodegas o el no sé quién o el otro que está allá, que están ahí, ¿no? Entonces, no hay Pero es libro. importante saber, Nelson, indistintamente de particularizarlo en nombres y en personas, es importante saber que existen posibilidades, que existen alternativas y que esas alternativas en ocasiones, tal vez no en todas, florecen en personas que terminan por aportar a la sociedad. Que uno cree que es imposible, pero por eso digo, hay que alimentarnos, no hay que negar la realidad. No se puede. La realidad esta es un desastre. Estamos metidos en una red de violencia impresionante. No se puede negar. Hay gente que de verdad ha cometido horrores y que no podemos decir, aquí no pasó nada. Cuando el Papa fue a ver al que le disparó, le perdonó, pero no dijo, sáquele de la cárcel, quédese en la cárcel. Claro. Estuvo con él, habló y después no fue y le dijo, perdónele. No, cumpla su condena, que es muy diferente. Es decir, yo puedo establecer algo, pero no puedo decir aquí no pasó nada. Y si la manera de reparar es estando preso, pues esté preso. A veces la manera de reparar no es estando preso. La manera de reparar a veces es que usted trabaje para reponer todo lo que el jefe de familia aportaba en esta casa y que ahora no aporta porque no está. Entonces usted va a trabajar, todo lo que gane es para la familia del que no está y usted, lo lamento mucho, el resto vaya a ver a su familia si quiere, pero me tiene que pagar a mí. Lo que no me tiene que pagar, me repone lo que usted me quitó. En persona no, pero en trabajo sí. Y me repara algo de lo que a mí me afectó. O me repara reconociendo públicamente y en todas partes, en la televisión, donde sea, mire, ¿saben qué? Yo hice esto a esta persona. Y reconoce que usted me ofendió, me atacó. Así pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica, Mandela pidió eso como justicia. Entonces la gente decía, yo quiero que vaya preso y se pudra en la cárcel. Muy bien, cadena perpetua. Yo quiero que vaya preso, que trabaje en mi finca y los fines de semana esté en la cárcel. Eso se hacía. Yo quiero que me pida disculpas públicas. Bien. Yo quiero lo que quería, lo que sentía la víctima. Lo que se sentía como reparación personal era lo que se claro, porque la justicia ahora, para hacer justicia, te ponen en una cárcel, salen a veces peor de lo que estaban, pero no reparas nada. La vida de los otros sigue tan rota como antes. Correcto. Y peor a veces. Entonces, usted que hizo todo este daño, ¿cómo lo repara? Correcto. Además de que debe un castigo que tiene que tener, porque tiene que reconocer, la sociedad no puede permitir esto. Usted atacó a la sociedad. Además, ¿cómo repara? ¿Cómo repara? ¿Cómo la justicia restaurativa que tiene elementos de ese, hay que ir un poco hacia ahí, hacia ese lado, me parece?
Correcto. Nelsa, qué refrescante es escucharla. Yo lamento que el tiempo se nos acabe porque realmente yo me quedaría escuchándola mucho más y conversando sobre estos temas mucho más. Realmente le faltan espacio a este tipo de deliberaciones, de conversaciones, para saber que hay alternativas en esta sociedad para la juventud. Yo le mando un gigante abrazo y mi agradecimiento profundo por habernos acompañado esta mañana. Otro a usted. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Igualmente a Nelsa Curvelo, Nelsa, que es, si acaso, la autoridad más representativa de la pacificación de las juventudes, de los proyectos de pacificación de las juventudes en barrios populares. La escuchamos algunas anécdotas dolorosísimas y algunas otras que nos muestran que a veces sí hay una salida, que a veces sí hay una reconstrucción, no solamente del ser humano, sino del tejido en estos barrios. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con nuestra siguiente entrevista. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del Cantón Durán. Bien, les comentaba que está Ramiro Ávila con nosotros. Ramiro es un ex juez constitucional y funcionó como abogado que impulsó la causa de Paola Roldán en la Corte Constitucional. Pero antes de conversar con él, necesito informarte lo siguiente. CNEL te informa. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del Cantón Pichincha ya cuentan con electricidad y alumbrado público. Empezamos con la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del Cantón Durán. CNEL es obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Dicho eso, yo ayer comentaba el tema de Paola Roldán, la resolución de la Corte Constitucional sobre el tema de la eutanasia, despenalizándola en ciertos casos, pero sobre todo, y esto es lo que nosotros destacábamos también en el artículo con el que informábamos de esta resolución, ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la dignidad de la vida. Y eso es importantísimo. Hoy lo voy a conversar con Ramiro Ávila, su abogado. Ramiro es el abogado de Paola Roldán, como les decimos, es experto en derechos humanos y ambientales y es ex juez de la Corte Constitucional. Y, pues bueno, nos va a acompañar esta mañana para poder conversar de todo lo que ha pasado en este caso. Son 5 meses de lucha. Ramiro, muchísimas gracias por atender esta entrevista y sobre todo, como decía yo en la introducción, muchísimas gracias por ponernos a hablar de esto, de la dignidad de la vida humana, de la capacidad de construcción de un proyecto personal y de cuánto el Estado debe respetar estos 2 conceptos. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti y para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Un honor enorme para mí estar contigo. Para mí es tremendo también el honor de tenerte con nosotros. Ramiro, estuve leyendo durante la madrugada ya la sentencia, tanto en sus votos, principalmente los salvados, me llamaba mucho la atención, pero me concentré mucho también en los argumentos y en las peticiones del accionante, de ustedes, ¿no? Porque es importantísimo que discutamos sobre esto, ¿no? ¿Cuándo se vulnera la dignidad? Obligar a vivir a una persona en algunos casos es vulnerarla, es el Estado enfrentando, pecheando, si se puede, arbitrariamente su proyecto de vida. Sí, uno de los argumentos que acoge la sentencia es el argumento de la dignidad. Y efectivamente, cuando la Corte
asocia la dignidad con la vida, distingue dos tipos de vida, una vida que se llama de subsistencia y la otra que es la vida digna. Y la vida digna la asocia con las condiciones que debería presentarse en la vida para poder desarrollarse a plenitud. Y la consecuencia es que cuando una persona padece enfermedades como las que padece Paola y muchísimas personas ecuatorianas, enfermedades o lesiones graves, irreversibles, catastróficas, fatales, es que la vida ya no se puede considerar digna. Y este es uno de los argumentos fundamentales de la sentencia. Ahora, la sentencia, ayer la discusión se daba en redes, ¿no? Sobre si es una despenalización de la eutanasia o es una despenalización bajo ciertas circunstancias, extrayendo esta conducta del tipo penal homicidio, que es al final del día el que está observado por la Corte Constitucional. Cuéntanos un poco jurídicamente cómo podríamos definir la resolución o digamos, cómo podríamos llevarla de lo jurídico a ponerla en la opinión pública para que se sepa un poco cuál es el concepto que se ha instalado. El problema jurídico que existía en Ecuador es que como no estaba regulada la eutanasia activa, es decir, el hecho de que una persona ayude, asista a otra persona que no puede morir por sí sola, que le ayude a morir, esto es la eutanasia. Es la asistencia a la muerte de alguien que no lo puede hacer, porque si lo podría hacer sería o suicidio asistido o suicidio simplemente. Entonces, el caso de Paola, por ejemplo, es una mujer que tiene 42 años y no puede mover nada de su cuerpo y necesita necesariamente de otra persona si es que quisiera acceder a la eutanasia. Entonces, el problema que existía en Ecuador es que como no estaba regulado, la idea de que una persona provoque la muerte a otra se consideraba un homicidio simple, entraba en el tipo penal de homicidio simple. Es decir, el médico que ayudaba a una persona podía estar sometido a un proceso y a una eventual condena de 10 a 13 años. Entonces, lo que hace la Corte y lo que hicimos nosotros en el pedido es pedirle a la Corte que haga una interpretación de ese artículo. Y ese artículo es constitucional, eso dice la sentencia, y obviamente el homicidio es un delito en Ecuador, pero no se considerará un delito si es que concurren 3 requisitos. El uno es que sea practicado por una persona médica, por un personal de la salud. El segundo requisito es que tiene que haber voluntad de la persona o de un tercero cuando no pueda expresar su voluntad, que tiene que ser libre, informada, inequívoca. Y el tercer requisito es que tiene que haber sufrimientos graves, intensos, provocados por 2 tipos de situaciones. La una es que sea una lesión corporal, física, grave e irreversible, esas palabras usa la Corte, y la otra situación es que sea una enfermedad grave e incurable. Si se reúnen esos 3 requisitos, Fernando, la persona que asiste a la muerte no será sujeto a ningún tipo de responsabilidad, ni ética, ni civil, ni penal. Esta es la cuestión. Entonces, lo que se tiene que verificar es que se cumplan estos requisitos y la eutanasia, digamos, procede como un derecho de las personas que están en esas circunstancias. Has mencionado algo que me llamaba muchísimo la atención cuando leía los planteamientos de ustedes como abogados, y es que mencionan el Código de Ética Médico. Y a mí me llama la atención porque, claro, la Corte puede tomar resoluciones sobre lo jurídico, puede decir, ok, yo de este tipo, de esta tipificación puedo hacer no punible esta conducta, extraerla de aquí. Pero ¿cómo puede uno, tanto la Corte como el Estado, como la sociedad, involucrarse en este tipo de lógicas de ética gremial? Y eso me encendía ciertas alertas y quería consultarte. Nosotros tuvimos el cuidado cuando redactamos la demanda. Cuando digo nosotros, estoy hablando de Pablo Encalada y de Farid Simon. Sí. Nosotros lo que intentamos hacer es tratar de que la demanda responda a todos los argumentos que posiblemente estaban en contra de un pedido de esta naturaleza. Y entre las cuestiones que identificamos estaba objeciones de carácter religioso, que por supuesto son tremendamente respetables en el Ecuador, y también objeciones desde la ética profesional,
Y por supuesto, objeciones jurídicas de argumentos del tipo la vida es inviolable, que efectivamente así está en la Constitución y así está en el Código Integral Penal. Entonces, lo que respondemos es a todas esas objeciones para que la Corte tenga todo este abanico argumental y se sienta en la seguridad de que si es que permitía la eutanasia, no sea un acto arbitrario y que puede enfrentarse a todas las objeciones. Una de esas objeciones era la ética médica. Nosotros tenemos un código de ética médica que data del año 1996 y que establecía básicamente un deber general para los médicos de preservar la vida y uno específico de no prestarse a matar, a morir, a provocar la muerte de otras personas. Y nosotros argumentamos esto y la Corte acogió esto y declaró inconstitucional por conexidad, es decir, porque tiene relación directa con el artículo que estaba interpretando la Constitución, y básicamente lo que establece es una ética que debe basarse en la lógica de respetar los derechos de las personas por sobre lo que se puede entender en términos gremiales de una ética que yo creo que ya está caduca, Fernando. Si uno mira los debates de la ética médica en Europa, en la Unión Europea, usted va a ver que ya se pasó de una lógica de mirar solamente el saber, la ciencia o lo que entiende un gremio profesional a entender y a estar al servicio de los derechos de los pacientes. Ahora, digamos, se invirtió la lógica y la idea es que el médico está al servicio del paciente y por supuesto que tiene que atender la vida y provocar la mejor condición posible de vida de la persona, y también está ahora, digamos, desde que está permitida la eutanasia en Ecuador, el deber de evitar el sufrimiento que sea insoportable, insufrible para las personas que padecen enfermedades graves. Irreparable, claro. Probablemente, pensaba mientras te escuchaba, probablemente buena parte de las personas que nos escuchan hoy y que verán esta entrevista en el 96 no habían ni nacido. Claro, no. Y digamos, en esa época, uno mira que la lógica, digamos, patriarcal, la lógica del Estado, la lógica de la injuria calumniosa, de que si es que le injurias al Estado, al presidente, es muy grave. Todo eso ha cambiado. Si uno mira los estándares de derechos en la Corte Interamericana, la lógica es más bien respetar a los ciudadanos, respetar a las personas y en particular a quienes están en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de las personas que están sufriendo o padeciendo. Entonces, la idea es esta: el que está en situación de poder, de saber, tiene que estar al servicio de la persona que está más vulnerable. Esa es la lógica de los derechos y esa lógica ha aplicado la Corte Constitucional en esta sentencia. Pasemos al tema religioso, que ha atravesado varias de las discusiones políticas. Por ejemplo, el tema, cuando tú eras juez todavía constitucional, el tema del aborto por violación, y que se transformó también, digamos que no estrictamente el pedido de recusación fue por temas religiosos, pero ciertamente estaba motorizado por agrupaciones que tienen en su core, en su esencia, una motivación religiosa. Y nuevamente, ¿no? El mismo planteamiento que te hacía con la ética. ¿Cómo establecer esos parámetros? ¿Cómo establecer esos límites? Quizás la primera cosa que te diría, Fernando, es que todas las personas que tienen convicciones religiosas, sean estos judeo-cristianas, sean evangélicos, católicos o cualquier credo religioso, decir que en Ecuador está absolutamente amparado y protegido esa libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de credo. Eso es un derecho y eso es innegable. La segunda premisa que creo que hay que considerar es que el Estado ecuatoriano, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, se considera como un Estado laico. Y esta es una tradición que nos viene desde la época liberal, desde la Constitución del año 1906. Digamos, ya tenemos una lógica en donde está separado los asuntos de la iglesia, de convicción, de credo, con los asuntos de Estado. Entonces, el Estado cobija no solamente y protege los créditos, las creencias religiosas, sino también a las creencias no religiosas, a las espiritualidades indígenas, a las de otras culturas. Todo esto está cobijado en el Estado laico. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es, nosotros entendemos de que hay gente cristiana, católica, que cree que la vida es un don de Dios, y yo respeto, y Paola y todos nosotros y nosotras respetamos eso como lo que más. Lo que nos parece que es inaceptable es que esas posiciones religiosas, por mayoritarias que sean, no pueden imponerse a quienes no la tienen o no la comparten. Entonces, nosotros cuando argumentamos ante la Corte dijimos que respetamos esto, pero que se aparte del debate constitucional argumentos de carácter religioso. La vida es un don de Dios para las personas que creen en Dios,
Pero la vida, para quienes no creen en Dios, digamos, hay otras consideraciones, y una de esas consideraciones, que es la que prima en la sentencia, es que una persona, cuando tiene libertad, autonomía, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, puede decidir sin considerar de dónde viene la vida o quién da la vida, puede decidir por sí misma que podría morir en las condiciones que están en la sentencia. Entonces, respetable, Fernando, pero no se puede imponer visiones de unos por sobre las de otros. Tampoco Paola, ni nosotros, ni el caso, ni la sentencia de la Corte está diciendo que es obligación practicar la eutanasia cuando están los requisitos que están en la sentencia. Nada de eso. Si es un derecho, entonces la gente puede no ejercerlo simplemente. Claro. Y ahí está el otro detalle, la manifestación de la voluntad en esas condiciones, Ramiro. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se establece? Este es un punto muy importante, Fernando, porque la manifestación de voluntad es la línea que marca si es que hay asesinato o si hay eutanasia. Entonces, la voluntad tiene que ser libre, es decir, sin coacciones, esto lo dice la sentencia. Tiene que ser inequívoca, es decir, no tiene que haber dudas. La persona tiene que decir que quiere o desea practicarse la eutanasia y tiene que ser informada. Y esto es un derecho básico de las personas que son, en general, de quienes nos tratamos médicamente. Tiene que ser informada sobre todas las posibilidades que tiene la persona, sobre todos los derechos y también sobre las consecuencias de una enfermedad. Las personas, a veces, digamos, para los médicos resulta difícil siquiera diagnosticar y a veces tratar a una persona desde el lado humano en relación a comunicar una enfermedad catastrófica o también decir cuándo está en una fase donde ya la vida es irremediable. Nosotros y nosotras, las que estamos, digamos, las personas que padecen tienen derecho a saber cuáles son los efectos, por ejemplo, de una terapia que puede ocasionar unos dolores que son bárbaros. Y entonces las personas básicamente tienen tres derechos. El uno es a cambiar de tratamiento, el otro es a someterse a cuidados paliativos y el otro, cuando los dolores son insoportables, insufribles, cuando la condición de la persona ya es inhumana, ya es cruel, parar esos dolores a través de la eutanasia. Eso es, Fernando, pero el consentimiento es súper importante. Claro. Si una persona, a veces yo he visto en redes sociales que están diciendo aquí ahora van a matar por ganar la herencia, van a matar porque no tienen plata para los cuidados. Digamos, si es que no se cumplen los requisitos, Fernando, si no hay consentimiento, es homicidio. Así de simple es la cosa. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando no se puede manifestar ese consentimiento, ¿no? Por ejemplo, pensaba yo, y discúlpame que lo particularice de esta forma, pensaba yo en un querido familiar con un avanzadísimo estado de Alzheimer, que ya digamos, no tiene control sobre ningún aspecto de su vida y su cuerpo. Sus hijos médicos se dedican a sus cuidados, pero realmente no podríamos saber, esta persona tiene ya una década en estas condiciones, no podríamos saber si su voluntad iba dirigida hacia allá. Y claro, hoy sus hijos son sus custodios, pero más allá de eso, ¿no? Ahí hay un detalle que uno no deja de preguntarse. Sí, esa es interesante pregunta, Fernando. Y también quisiera asociar el caso que estás mencionando de la persona con Alzheimer con un caso que fue muy notable y muy visible en la Corte Constitucional cuando hubo la audiencia en el caso de eutanasia. Se trata del señor Julio Bernal, que es una persona que vive en Santo Domingo, también tiene 10 años. Él tuvo un accidente y tuvo una lesión cerebral muy fuerte. Y compareció la madre con Julio atrás y uno podía mirar a Julio el dolor que expresaba cuando se veía en la cámara. Es una persona que tiene constantes epilepsias, tiene una lesión cerebral, no puede hablar. Entonces, la Corte lo que dice básicamente es que si se cumple el requisito, por ejemplo, en el Alzheimer, lo que habría que determinar en el caso del Alzheimer es si es que existen dolores provocados por, ahí la clave está, dolores insufribles. Claro. Si la persona, digamos, vive sin memoria, pero está contenta, sonríe, yo qué sé, me parece que no cumple el requisito. Pero si la persona está sufriendo, que grita, como en el caso de Julio Bernal, que la persona está todo el tiempo como
teniendo espasmos y se nota que tiembla. Además, cuando uno mira la historia de vida de Julio, vomita con mucha frecuencia durante el día, rechaza la comida. Y la madre decía en la audiencia, ustedes pueden venir a ver el cuerpo de mi hijo y durante 10 años él no tiene una sola magulladura. Pero decía la señora, yo sé que sufre mi hijo y también sé que estoy anciana y sé que voy a morirme, pero yo no quisiera que mi hijo no tenga quien no le asista en este sufrimiento que está teniendo. Por ejemplo, a mí me parece, médicamente, Fernando, se puede determinar el dolor. El dolor. Médicamente se puede determinar si hay una lesión grave e irreversible. Médicamente se puede determinar si es una enfermedad grave e incurable. Si se reúnen los 3 requisitos y lo practica un médico, es eutanasia. Entonces, yo te diría, en el caso del Alzheimer, para mí lo que tendría que uno mirar es si es que hay dolores intensos físicos o emocionales. Y la otra, el consentimiento, eso está regulado por el sistema jurídico ya desde hace rato. El sistema jurídico resuelve el problema de representación cuando la persona no puede consentir por incapacidad, porque es menor de edad o porque está en situaciones donde no puede expresar su voluntad. Así que eso está resuelto por el sistema jurídico. En unos casos será, si es menor de edad, el padre o la madre o quien tenga la patria potestad. En otros casos será el que tenga la custodia. Yo qué sé, todas estas cosas, digamos, están resueltas por el sistema jurídico. Ramiro, ¿cómo se prevé que no sé si se reglamente, pero de alguna manera que se den los pasos, ¿no? ¿Existe una aprobación previa de alguna entidad estatal? ¿Cómo digamos, se avisora que se dé la implementación de esto? Esto es importante, Fernando, porque hay muchas preguntas en las redes sociales relacionadas a desde cuándo está vigente, qué es lo que se tiene. Y la Corte aclara, a mí me parece que hay 3 situaciones clarísimas en el caso de la Corte. La primera, que es que desde el día 7 de febrero en Ecuador, nadie podría ser condenado, procesado por practicar eutanasia cuando se cumplen los requisitos. En esta primera fase, después de expedida la sentencia, hay 4 párrafos de la sentencia que lo insisten, y la palabra que utiliza la sentencia es corresponde a las competencias médicas. Entonces, esto es lo que está pasando ahorita hasta que exista la primera regulación que va a venir de parte del Ministerio de Salud Pública y tiene 6 meses, 2 meses. 2 meses, ok. 2 meses. Cuando se expida el reglamento por parte del Ministerio de Salud Pública, mientras tanto, la Defensoría del Pueblo tiene que hacer un proyecto de ley, tiene 6 meses, y tiene que presentarlo a la Asamblea Nacional, que desde la fecha en que se presenta el proyecto de la Defensoría tiene 1 año. Entonces va a haber 3 tipos de regulaciones. La primera, que es jurisprudencial, que un médico tiene que constatar los requisitos de la sentencia. La segunda, que posiblemente ya establezca algunos requisitos más rigurosos, más ojalá abiertamente debatidos, en donde habrá, por ejemplo, un comité de ética médica, posiblemente, como hay en Colombia. Y luego el tercer momento, que ya es el definitivo, que tiene que haber una ley que ojalá regule aspectos como el testimonio, el testamento vital, regule aspectos para comprobar y verificar el consentimiento, regule aspectos como, por ejemplo, los protocolos para la práctica de eutanasia y todas estas cuestiones. Me parece que hay muchas cosas que regular, pero mientras tanto, los lineamientos básicos de la sentencia, que son estos 3 requisitos que mencionamos hace un rato, esos practicados por un médico y de acuerdo a las competencias médicas, eso está vigente ahora. No son punibles desde el día 5 que salió la sentencia. Chao. El día 7 que se notificó. No son punibles. Claro, correcto. Ramiro, no sabes cuánto te agradezco tu clarísima explicación y de verdad, de nuestra parte, de quienes hacemos este medio pequeño todavía en crecimiento, pero interesado en estos temas, transmitirte nuestro agradecimiento y nuestra profundísima empatía, y a través tuyo a Paola Roldán y a su familia, nuestra profundísima empatía y nuestra alegría de que esto se haya resuelto de esta manera, Ramiro.
Gracias, Fernando, por esa empatía y un saludo cordial. También gracias por este espacio. Un honor enorme, otra vez decirlo es necesario. De nuevo, siempre mucho respeto, Ramiro. Un abrazo. Gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias. Era Ramiro Ávila, ex juez constitucional y abogado de Paola Roldán, con quien créanme, a mí este tema me ha atravesado, a mí personalmente y a quienes hacemos este medio de comunicación. Por eso tan pronto se comunicó la sentencia, publicamos una nota, básicamente tratando de explicar, sí, desde lo jurídico esto, pero agradeciéndole a Paola por poner este debate sobre la dignidad en la mesa, de lo jurídico, de lo social y de lo comunicacional también, porque son realidades que muchos de los ecuatorianos habitamos, si no son propias, son de cercanos, son de conocidos, y que realmente son realidades que no pueden sino despertar empatía y ver la lucha de Paola por 5 meses, ver a las cosas que se ha tenido que enfrentar en el camino, ¿no? De gente que le niega el derecho que ella reclama a tener una muerte digna, que busca negarle y busca que el Estado le niegue el derecho que ella reclama a tener una muerte digna, que se haya resuelto como se ha resuelto y como lo ha explicado de una forma magistral y clarísima su abogado Ramiro. Realmente a mí de forma personal, y estoy seguro que si me tomo el nombre de todos los que hacemos la contra, no estoy equivocado, nos ha dejado una profundísima lección y una profundísima alegría. Bien, me tengo que ir a corte, confírmeme eso, porfa, chicos. Creo que me tengo que ir a corte. No me tengo que ir a corte. A ver, cuéntenme. No me tengo que ir a corte, qué belleza. Entonces podemos conversar y podemos leer comentarios. Déjenme ver cómo estoy acá en la pautita para poder empezar a leer los comentarios y conversar con ustedes ya más. No, sí me tengo que ir a corte, ya ven, error de ustedes. Vámonos a un corte comercial. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del Cantón Durán. Bien, así es. Hemos terminado con el corte comercial y ahora sí voy a dar la contra con ustedes, mis contreras. Yo la verdad es que esperaba este viernes con desesperación. Ha sido una semana durísima, ha sido un par de semanas durísimas para nosotros, para quienes hacemos la contra y de mucho trabajo. Tenemos cosas preparadas para ustedes. A lo mejor todos los que me siguen todos los días me vienen escuchando anunciar esto, pero créanme que ha sido mucho trabajo. Hemos estado con muchísimo trabajo y con situaciones personales además que hacen que lleguemos este viernes. Hay ese meme, no sé si lo han visto, ¿no? Que gracias a Dios es viernes y uno sale todo golpeado. un poquito así estamos. Pero viene carnaval, viene un feriado, pensamos trabajar un poco y descansar también todo lo que se pueda en carnaval. Y es importante información que hizo pública ayer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son cerca de 30 las vías del país que están siendo atendidas para darles pasos provisionales por el momento. Así que si usted va a viajar, mi recomendación, varias de estas vías, la mayoría son en la sierra, las lluvias están tremendas. Se recomienda, por ejemplo, si usted va a viajar a Quito, se recomienda utilizar la Santo Domingo Los Bancos. La Santo Domingo Aloa está habilitada, pero está habilitado un carril. Hay zonas donde existe un cierre parcial de la vía. Así que si va a viajar a la capital de la República desde la costa, lo más probable es que le toque hacerlo o prefiera usted hacerlo por la calidad de la vía de Santo Domingo hacia Los Bancos. Lo mismo si es que usted va a Cuenca. La vía Cuenca-Girón en el Empalme está también con algunos pasos
no restringidos, pero sí, como les digo, semi habilitados, y lo mismo la vía desde Molleturo. Así que Cuenca Girón Pasaje, perdón, y Cuenca Molleturo El Empalme son las dos vías que están parcialmente cerradas. Hay pasos, como les digo, si quieren ir a la bellísima Cuenca, tal vez deban ir por si vienen se van desde la ciudad de Guayaquil, desde donde nosotros estamos, pues tal vez les toque irse por Biblián, que además es lindo pasar por Biblián y por Azogues. Yo me disfruto mucho también esa vía, aunque es un poquito más larga, pero en tiempo se va a hacer, si no lo mismo, menos en esta vía que por Molleturo, que normalmente nos toca muy rápido, o cuando la vía está bien podemos subir hasta Cuenca muy rápido. En esta ocasión le va a tomar mucho más tiempo. Cositas para ir señalando, ¿no? Lo mismo en Esmeraldas, si no me equivoco, la vía a la Concordia está algo restringido también el paso a un solo carril, pero en general ya les digo, son 30 las vías en el país que tienen algún tipo de atención, pero en general el ministerio está ahí presente tratando de mantenerlas habilitadas durante el feriado. Es lo que se informó ayer y esperamos que así sea, y esperamos también que, digamos, con esta suerte de pacificación que estamos viviendo también sea la oportunidad para que usted salga y disfrute en familia. Hemos tenido un año catastrófico, encerrado, dolorosísimos, encerrados nosotros. Llegaba el fin de semana y uno salía a Guayaquil y veía las vías vacías, las calles vacías. Tal vez es la oportunidad para que sea una válvula de escape de la tragedia que hemos vivido como país durante todo el último año o los 2 últimos años, y que sea un poco el inicio de nuevos días, de nuevas intenciones y de nuevas ilusiones, o de recuperadas ilusiones para nosotros los ecuatorianos. Recuperadas ilusiones que, fíjense, la tragedia de estos 2 años ha incluido también grandes casos de corrupción pública. Yo sé que ustedes se acuerdan de Hernán Luque Lecaro. Hernán Luque Lecaro fue vicepresidente y alto funcionario del Banco de Guayaquil, de propiedad del señor Guillermo Lasso, ese presidente que solamente gobernó 2 años y duplicó su patrimonio personal en ese tiempo. Y luego de eso, como hombre de confianza, como ficha personal del señor Lasso, fue nombrado a cargo en EMCO. EMCO es la empresa coordinadora de las empresas públicas, que además, si usted no lo sabe, déjeme contárselo, preside los directorios de las empresas públicas. Esto quiere decir que tiene una incidencia tremenda en las más grandes empresas del país. ¿Cuáles son las más grandes empresas del país? Bueno, nómbrelas a usted. CENEL, CELEC, FLOPEC, Petroecuador, etcétera, etcétera, etcétera. CNT. Señor Luque Lecaro, sentado como presidente de EMCO, fue, si no el líder, una parte, o está señalado como si no el líder, una parte fundamental y medular, como presidente de los directorios, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, amigo íntimo de Guillermo Lasso, alto funcionario de su banco durante 20 años, fue señalado como líder de esta red de corrupción en las empresas públicas. ¿Qué pasó con el señor Luque? El señor Luque se voló. Una vez que salió este informe en el que lo quemaban a Luque, Luque se voló. Y entonces Guillermo Lasso puso cara de bravo y dijo, no puede ser este señor Luque. Primero dijo que había renunciado. En una entrevista con Carlos Vera le preguntó por qué se fue Hernán Luque Lecaro y con un descaro, con el descaro con el que mentía este caballero, y sigue mintiendo. Decía, yo no sé por qué renuncia a mi funcionario. Si el funcionario renunció, yo lo que he hecho es aceptarle la renuncia. Con una cara de suela que uno desde la televisión no se lo podía creer. Pero luego de eso, unos días después, ya cuando Luque estaba absolutamente quemado, ya cuando era muy evidente el entramado horrendo de corrupción que existía en el gobierno de la persona que incrementó en $20 millones, que duplicó su patrimonio en 2 años de gobierno. Nuevamente lo sientan este individuo con Carlos Vera
en estas entrevistas que parecían una charla de amigos, donde se decían además cosas que yo tomaba muchas de ellas en ese tiempo. Yo hacía resúmenes satíricos de la realidad nacional, tomaba muchas de ellas porque se decían unas cosas que eran de un delirio místico. Pero en fin, principalmente por parte de este sujeto Guillermo Lasso, no del expresidente Guillermo Lasso, no estoy señalando a los colegas. Cada cual tendrá su estilo, además. Pero luego de haber dicho yo no sé por qué renuncia, se mostró en la siguiente entrevista bravísimo, diciendo, y por eso lo he sacado. ¿Usted no dijo hace una semana que le habían renunciado? No. Ahora el verbo era que él lo había sacado y que lo hará traer del cogote para que responda por él. Era una red que involucraba a muchos más funcionarios de su gobierno, no solamente al señor Lecán, al Duque Lecán. Entonces él lo iba a traer del cogote para que venga a responder ante la justicia y ante él, que era el soberano de su gobierno. Bien. 5 días después, el ministro de gobierno, el señor Zapata, el Capi Zapata, yo lo conocí como Capi Zapata y manejaba el muñequito Paquito, era el vocero de la policía a través de un títere. Bueno, luego fue nombrado ministro de gobierno del gobierno de Lasso. 5 días después de esta entrevista, confirmaron, 5 días después de que él dijo que lo encontrarían bajo las piedras y lo traerían del cogote, igual que dijo después con Cherres, se informa a la ciudadanía que ya había huido hace rato, que ya estaba, que había salido tentativamente con destino a Buenos Aires. Durante todos estos meses se ha reclamado tanto de lo que restó del gobierno catastrófico de Guillermo Lasso como los meses que lleva de gobierno Daniel Noboa. Se había estado reclamando desde algunas voces, pues no, ¿qué pasó con Duque Lecán? Así como queremos saber qué pasó con el asesinato de Villavicencio, con el asesinato de Rubén Cherres y toda esta red que vincula incluso a través de su amistad con Rubén Cherres y que tiene preso en su domicilio al cuñado del señor Lasso, el señor Danilo Carrera. Entonces reclamábamos, ¿no? ¿Qué pasa con...? Así como le reclamábamos, como les digo, todas las cosas catastróficas que ocurrieron durante su gobierno y que él parece no registrar. Les tengo engolosinado con los 20 millones de dólares que ganó durante su corto periodo de gobierno, porque fue tan incapaz que ni siquiera pudo terminar. Entonces les reclamaba que hagan algo a este gobierno, ya con todos los casos de corrupción profunda de los que estuvo invadido el gobierno del señor Lasso. Finalmente apareció Duque Lecán. Apareció en Buenos Aires, justamente donde sabíamos que estaba, y lo sabíamos desde este anuncio del señor Zapata, de Juan Zapata. Encontrado por Interpol con fines de extradición. ¿Cuándo vendrá Duque Lecán? No lo sabemos todavía, no ha sido informado de eso, pero lo cierto es que ya fue encontrado, ya fue apresado, existe un pedido de extradición para Hernán Luque y muy prontamente será, creo yo, procesado para su envío al país. Así que tendremos noticias de ello. Quién sabe si durante Carnaval o durante los primeros días de la siguiente semana. Otra noticia importante es que se aprobó ayer. Recuerden ustedes que el gobierno de Daniel Noboa, una vez declarado el estado de excepción, envió 4 proyectos de leyes urgentes en materia económica. Uno de ellos es la reforma a la ley de extinción de dominio. Fue aprobada ayer de forma unánime por todos los presentes en la Asamblea Nacional. Unánime, digamos que había 130, uno de los casilleros nunca se pudo marcar como presente, hubo reclamos, espérate un ratito, entonces se trató de corregir el sistema. Finalmente
se reinstaló la sesión y se repitió todo sin la presencia, digamos, entre comillas, o sin contar con este asambleísta que tenía problemas en su curul y no se podía registrar para depositar su voto electrónicamente, pero se hizo con 129 y de forma unánime se aprobó la reforma a la ley de extinción de dominio. Esto lo que permite es que en determinados delitos no se tenga que esperar a que se ejecutoríe una sentencia para que el Estado pueda capturar bienes, productos y por bienes quiero decir inmuebles, etcétera, inmuebles, etcétera, y dinero de actividades relacionadas con el narcotráfico. Importante, ahora ya existía una ley de extinción de dominio, lo que se ha hecho es refinarla un poco para que responda mejor a las realidades nacionales actuales. Dicho eso, creo que ay, miren, se me estaba quedando, qué pena, porque me encantaría ponerles los videos, pero ya se nos está terminando el tiempo y tenemos que salir volando. Lo de Mónica Palencia y Mónica Palacios es una cosa que es una lambada con el tercer mundo este país. Es increíble, es bailarse un cha-cha-cha con el subdesarrollo todos los días, incluso a ese nivel, a nivel de comisión legislativa. Yo creo que ambas actuaron bastante mal. Creo que Mónica Palencia tuvo de Mónica Palacios no quiero ni hablar. Yo creo que en ella habita en realidad una adolescente chirriante, irritante, que no puede manejar de forma civilizada los asuntos de la vida adulta. Eso es lo que yo creo. Y ayer me han insultado algunos, incluso amigos míos en Twitter, porque así lo dije, porque es lo que yo creo. Yo creo que no está a la altura del cargo que ocupa. Pero más allá de eso, que ya lo sabíamos, en cada intervención pública se encarga la señora Palacios de hacérnoslo, de recordárnoslo. Creo que Mónica Palencia tuvo la oportunidad de decirle, señora, modérese. Que yo no vengo aquí a responder acusaciones de encubrimiento, de asesinato de nadie. Sin pararse e irse. Creo que lo más fácil, tomó tal vez la ruta más fácil, ¿no? Tenía otras alternativas para responderla y dejarla. Lo que pasa es que también, de nuevo, ¿no? Esta señorita yo a veces la imagino, se imaginan con poder. Se la imaginan con poder. Si así de irritante siendo una más de 137, imagínensela con poder. Yo de estos personajes, realmente creo que la política ecuatoriana debería guardarse, tener mucho cuidado. Pero siendo como es la señora Palacios, creo que Mónica Palencia tuvo la oportunidad de actuar mucho mejor de lo que actuó. Porque además creo que esa oportunidad de haber actuado mejor de lo que actuó, no pararse, irse sin responder, sino ella tiene la inteligencia además para hay una diferencia oceánica en cuanto a acceso, entonces creo que tiene la inteligencia además para haber respondido mejor y haber respetado mejor su condición de ministra, que debía dar respuestas. Creo que también tomó este evento como un escape de lo que debía hacer, de las respuestas que debía de dar en la Asamblea Nacional. Ahora, de nuevo, vemos la escena desde las dos tomas que existen y es ciertamente vergonzoso y una lambada con el subdesarrollo, como digo, de esas que tanto nos gusta bailar en este paisito tropical. Les quiero mandar saludos a todos. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dicen mis Contreras. ¿No? ¿No hay colilla? Bueno, vamos a verlo sin colilla. Lizzy Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos saluda desde Puerto Viejo, Manabí, donde también está lloviendo muchísimo. Nos dice excelente programa, éxitos. Antonio Decio, muchísimas gracias por tus saludos. Amigos de la Contra. Sí, ahí está Lizzy Sánchez. Y Eric Fabricio, como todos los días, presente, firme. Eric Fabricio es el Contreras. No, son varios.
Son varios los Contreras principales. Misegia Juez es mi Contrera principal también. ¿Quién más? Exlarco es un Contreras clásico desde los primeros días de transmisión, y a todos ellos, por supuesto, que están aquí viendo hasta el final. Les mando un inmenso abrazo, un saludo y que tengan un maravilloso carnaval. De nuevo, que sea la válvula de escape de las cosas tan turras, tan duras que hemos venido viviendo. Un saludo a Tonio Decio, también a Eric Fabricio, que dice, ya se les ha pasado un poco la mano a los militares, supongo. Creo que de un tiempo acá. Ah, mira tú, cierto, y se me pasó poder conversarlo con Nelsa, ¿no? Es cierto que en los cuarteles ha habido muchas denuncias de violencia también, que era un poco lo que conversábamos con Nelsa, ¿no? La violencia alimenta más violencia y se vuelve esto un círculo de violencia. Por eso el Estado no es que tiene el uso legítimo de la violencia, tiene el uso legítimo de la fuerza, porque tiene que protegernos de los violentos, de quienes ejercen violencia sobre nosotros. Y ojalá así sea, ojalá que el Estado use la fuerza en el modo en que la ley le permite, en toda la extensión del modo en que la ley le permite para defendernos a nosotros. Pero que se separe conceptualmente también y fácticamente de la violencia y de los violentos. Muchas gracias, Eric Fabricio, por estar con nosotros. Janet Ramos nos dice, buenos días, qué bueno que hayan buenas entrevistas donde uno aprende a cada minuto, pero aquí nos quieren ver la cara para ponernos más impuestos. Mira, Janet, yo quiero aprender y por eso invito a personas de las que puedo aprender. Hoy hemos tenido a dos invitados de lujo, de verdad de lujo. No saben la satisfacción que me ha dado a mí hacer este programa, porque aprendo de Nelsa y aprendo de Ramiro. Y aprendo de la mayor parte de mis invitados, por eso los invito. Sé que hay otras personas que hacen más ruido en la escena pública y que a veces eso nos garantizaría el titular y que vengan por aquí por cientos a mirar a esta persona, este invitado que hace mucho ruido. Pero yo trato de aprender junto a ustedes todos los días, de verdad. Y nos lo hemos planteado entre todos los chicos que hacemos la contra eso. Queremos aprender y a través de ese aprendizaje poder dejarles algo a ustedes. Y si tenemos este medio y si es que lo empujamos todos los días con todo el trabajo y el sacrificio que nos ha significado en este año, es justamente para eso, para poder dejarles algo a ustedes. Y para dejarles algo a ustedes necesitamos nosotros también dejarnos algo aprendido todos los días. Gracias, muchas gracias por tu comentario, Janet. Muchísimas gracias. Ivette Velasco, otra de mis Contreras mayores, claro. Ivette también está aquí desde casi los inicios del programa. Buen día a todos, deberían tener, nos dice, como referente al sistema carcelario que se dio en el tiempo de Correa, hubo educación, talleres, atención psicológica, dignidad, etcétera, pero no los dicen porque no les conviene. Yo estoy de acuerdo contigo. Y habían cosas que resolver todavía. Habían muchas cosas que resolverle a ese sistema carcelario. Pero lo cierto es que había una institucionalidad dedicada, abocada a la rehabilitación y a buscar las posibilidades de rehabilitación de estos privados de la libertad, ¿no? Aquellos que ya no tienen posibilidades de rehabilitación, también estaban dentro de esta esfera. Pero lo cierto es que desde que yo tengo uso de razón, nunca antes el Estado había puesto una concentración tan profunda y tan correctamente diseñada. Esto de nuevo a mi juicio, no me vayan a... No soy dueño de la verdad, pero en mi juicio creo yo que tan correctamente diseñada como en tiempos de Rafael Correa. Esperemos que este gobierno lo retome. Van a construir nuevas cárceles, esperemos que sean hechas con esas lógicas para que no solamente quede la infraestructura, sino también una construcción de entidad estatal técnica que sirva para la recuperación de los PPLs que son recuperables. Que como decíamos con Nelsa, habrá que ver, habrá que particularizar cada uno de los casos. Excelente comentario de la señora Nelsa. Yo estoy de acuerdo, Eric Fabricio. Exlarco nos pregunta, a propósito de la publicidad que estamos poniendo, ¿qué sabes de nuevos racionamientos? Entiendo, por lo que escuché de Andrea Robo, que por el momento están descartados. Pero
Voy a tener como tarea del feriado poder averiguar sobre eso, Clarco, y tratar de ver si podemos contactarnos también con la ministra. Sería importantísimo poder hablar con ella y tenerla en la contra. Felicitaciones a la contra por el arduo trabajo, nos dice nuestro querido Eric Fabricio. Las dos entrevistas muy buenas, nos dice, temas sensibles, sin duda. Lo de la eutanasia es un avance en derechos, nos dice nuestro Contreras Exlarco, queridísimo amigo de esta casa, como nos dice Eric Fabricio, también nos felicita por el arduo trabajo, también con inmenso cariño y agradecimiento les mando un abrazo a ambos, y por supuesto que Elena Ontaneda, que tenga un buen día, muy alegres vacaciones de carnaval, muchas gracias por las excelentes entrevistas, nos dice Elena, y yo le agradezco a Elena por estar todos los días con nosotros, a todos ustedes que están todos los días en presencia de nuestras conversaciones y de lo que podemos traer humildemente para informarlos. Yo los recuerdo todo el día, créanme, todo el día estoy con sus comentarios aquí y con un cariño profundísimo e inmenso por ustedes que realmente me hace levantarme todos los días contento, porque sé que voy a poder conversar con ustedes y voy a poder transmitir información para ustedes y luego reírme un chance con ustedes, conversar un chance con ustedes ya sobre el final del programa, sobre los temas que hemos hablado en las entrevistas. Así que, bueno, a todos ustedes que están todos los días con nosotros, no me queda otra cosa que mandarles un gigante abrazo, un deseo profundo de que tengan un carnaval maravilloso. Y bueno, eso, yo también me voy a carnavalear, como decía ese audio meme de ese personaje panameño al que lo llaman a cobrar del banco y dice, será después de carnavales. Conmigo también será después de carnavales. Les dejo un inmenso abrazo. Somos La Contra desde Guayaquil, Ecuador. No se olviden de seguirnos, no se olviden de darnos sus likes, de dejarnos sus suscripciones, de suscribirse realmente al canal, que es muy importante para nosotros. Y si es que tienen chance y si es que quieren y tienen posibilidad de ayudarnos, aquí abajito está el botón de gracias, con el que nos pueden hacer un pequeño aporte también para poder seguir construyendo este medio junto a ustedes. Mi abrazo inmenso, que tengan un gran feriado. Nos vemos el día miércoles. Chao.